¿Cómo están? Hoy vamos a hacer la lectura de un sensor de HT11 con un web server. Para empezar en este proyecto vamos a trabajar con la placa ST32 y el sensor de HT11. Como ya hemos visto anteriormente, el sensor de HT11 es un sensor digital de humedad y temperatura básico, ¿no es cierto?, que nos permite medir justamente temperatura o humedad de un ambiente. Lo conectaremos en este caso al pin digital GPIO 14, ¿no es cierto?, para este proyecto. El objetivo es que el ST32 lea estos valores y los comparta a través de un servidor web, al cual podemos acceder desde cualquier dispositivo conectado a la misma red Wi-Fi. En otras palabras, nuestro circuito convierte un pequeño laboratorio IoT que mide el ambiente y nos muestra los resultados en tiempo real, sin necesidad de cables, ni programas adicionales, ni hardware. Aquí tenemos la conexión física que vamos a realizar con el ST32. Entonces prácticamente tenemos el puerto GPIO 14 conectado a la salida digital y estamos verificando con 5 voltios en este caso. Podría funcionar también con 3 voltios y genere 3.3 voltios, ¿no? Hablemos un poco del servidor web. El ST32 tiene una capacidad de conectarse a una red Wi-Fi y crear un servidor HTTP. Esto significa que puedes responder a peticiones de un navegador igual que lo haces con cualquier página web de internet. Para este caso vamos a configurar el ST32 para escuchar el puerto 80. Justamente el puerto 80 es el puerto del protocolo HTTP. Cada vez que un navegador accede a la dirección IP del ST32 con las señales de Wi-Fi, el servidor responde con una página HTML que va a contener justamente la medida del sensor. Además, dicha página tiene un auto refresh, o sea, vamos a hacerlas refrescar cada pocos segundos para que nos permita ver valores de temperatura y humedad justamente en tiempo real sin necesidad de recargar manualmente la página. ¿De acuerdo? Bien, pasemos a analizar el script MicroPython para el ST32 y vamos a empezar con la importación de las bibliotecas, ¿no? Aquí tenemos una biblioteca llamada Socket que justamente me va a ayudar a crear el servidor web para poder manejar las conexiones HTTP. Como siempre vamos a importar una biblioteca para manejar los retardos y los tiempos. Vamos a importar la biblioteca Machine, donde justamente tenemos controles de los pines digitales, ¿no es cierto? Tenemos también la biblioteca Network, que es justamente para conectarnos a la red Wi-Fi. Y por último tenemos la importación de la biblioteca del sensor digital de humedad y temperatura de HT11. ¿De acuerdo? Bien, esto es lo que siempre hacemos. Vamos a compartir este código para que también ustedes puedan copiarlo y puedan modificarlo, ¿no? En la parte de la configuración del sensor de HT11 lo vamos a analizar en el GPIO 14 del ST32. Entonces vamos a llamar a nuestro sensor de temperatura sensor y vamos a justamente llamar a su método de HT desde la biblioteca para justamente dar los atributos del pin que le corresponde, en este caso el pin 14, ¿no? Esto puede cambiar de acuerdo a lo que ustedes hayan configurado. Puede ser que en vez del GPIO 14 usar el GPIO 5, que es el número más comunes. Entonces si cambian la conexión del hardware, tendrían también que modificar el pin digital al que están conectando. Bien, pasemos a la parte de la conexión Wi-Fi. No, la función para conectar a Wi-Fi prácticamente es un estándar que utilizamos en este tipo de proyectos. Siempre se repite el mismo, ¿no? Entonces prácticamente las primeras partes son crear justamente la interfaz Wi-Fi en un modo de estación, ¿no? Para que aún estemos escuchando, y si no está conectado aún, vamos a preguntar si está conectando a Wi-Fi para luego activar esta interfaz justamente y conectarnos con el SSID y la contraseña. ¿De acuerdo? Hay que esperar un tiempo estimado para la conexión y evidentemente tenemos que imprimir o mostrar la IP asignada para poder nosotros ver con qué IP está asignada el ST32. Lo único que hay que modificar es esta llamada, esta bit, donde tenemos que llamar a la función con las credenciales de nuestra red Wi-Fi. ¿De acuerdo? Entonces aquí es donde nosotros modificamos con el Wi-Fi que nosotros tenemos. Para mi caso es Renovatio, ese es mi Wi-Fi, y para mi password tengo, le puse Milo 1234, ¿no?
Entonces ese es mi usuario, pero mi red Wi-Fi o SSID, y tengo mi password que yo le llamo 201234, que es prácticamente un Wi-Fi de pruebas para este tipo de trabajo. Pasemos a explicar cómo vamos a crear el servidor web, ¿de acuerdo? Esto también es un estándar que no vamos a cambiar, que también va a ser lo que ya va a estar listo para configurar, donde primero vamos a ver la dirección IP y el puerto. Justamente esto es la unión de una dirección IP y un puerto, en este caso HTTP, es justamente lo que denominamos socket, ¿no es cierto? Entonces vamos a crear el socket, ¿no?, en esta variable, y vamos a asociar a ese socket a la dirección y al puerto que están asignando, ¿de acuerdo? Entonces va a quedarse aquí escuchando las conexiones entrantes, para luego, una vez que esté levantado, nos va a indicar que el servidor web está listo en la dirección que nos entregue justamente la red Wi-Fi, ¿de acuerdo? Bien, ahora pasamos al programa principal, y esto es tal vez lo que más nosotros manejamos. Justamente antes de empezar a trabajar con el sensor de temperatura, vamos a aceptar la conexión del cliente, ¿no es cierto?, del navegador que va a intentar ingresar a la dirección, y va a ser la recepción de la petición HTTP, ¿no es cierto?, va a ser la recepción. Y aquí entonces empezamos a medir. Nosotros vamos a tener una pequeña pausa siempre de estabilidad para el sensor DHT11 de 2 segundos, y vamos a ordenar al DHT11 que empiece a medir, ¿no es cierto? Usamos el objeto con su método que habíamos creado arriba, ¿no es cierto? Y bueno, como siempre, a la parte de temperatura, a la variable de temperatura vamos a llamar temp, y a la variable de humedad y nosotros vamos a empezar a censar, justamente a obtener la temperatura y a obtener la humedad, ¿de acuerdo? Esto es algo que ya se ha hecho en laboratorios anteriores y es lo más básico de justamente el del DHT11. Bien, pasemos a analizar la página HTML, que tal vez no es el corazón de este proyecto, pero es lo que nos va a dejar visualizar justamente la medición de esta temperatura y humedad, ¿de acuerdo? Bien, la página HTML comienza siempre con un doctype que es HTML en su versión 5, ¿no es cierto? Entonces empezamos con la cabecera, y lo más importante aquí es que estamos haciendo un refresco de la página web de la servidora cada 4 segundos. Eso significa que automáticamente va a empezar a medir, a darnos las nuevas mediciones cada 4 segundos. Este tiempo es muy importante, que tiene que estar por encima del tiempo de medición del sensor. Si estuviera por debajo del tiempo o al mismo tiempo, la página tal vez trataría de actualizar antes de que éste le envíe la información y se va a confundir o se va a colgar. Entonces siempre ese tiempo tiene que ser mayor al tiempo de la medición del sensor. Tratemos de que esté de esta manera, aunque podemos ir probando con otro tiempo que es fresco, ¿no es cierto? Bien, luego pasamos al título que va a aparecer justamente en la pestaña del navegador, y nos vamos a ver el servidor web SP32, le vamos a llamar para este caso, donde vamos a justamente ver que también podemos modificar, ¿no es cierto? Bien, empezamos con el estilo justamente de que va a contener la página, y en la parte de body justamente tenemos el estilo general del cuerpo, ¿no? En este caso va a estar centrado, y la fuente va a ser Arial, algo que también podemos nosotros modificar si queremos que esté alineado a la izquierda o a la derecha o con otro tipo de tipografía, ¿de acuerdo? Luego tenemos el estilo del título principal, justamente el color que vamos a usar es Navy. El Navy es un color marino, ¿no es cierto? Y por último tenemos el estilo del párrafo, ¿no?, donde sabemos que está para un texto grande de 30 píxeles, ¿de acuerdo? Todo esto justamente es para que se pueda ver el título grande. Estamos hablando de las propiedades del título, ¿de acuerdo? Bien, luego pasamos al siguiente cuerpo, que va a ser justamente la cabecera de los títulos. No, esto es un comentario que coloqué para ver que también aquí pueden ustedes cambiar monitoreo del sensor de HT11, ese título visible que vamos a poner para justamente ver la temperatura y la humedad, y evidentemente vamos a poner temperatura y humedad, y aquí estamos justamente invocando, ¿no es cierto?, a los datos de temperatura y humedad que están viendo el sensor de HT11. ¿De acuerdo? Prácticamente eso, es una página muy sencilla, y como les comentaba, si nosotros queremos hacer algún cambio, alguna mejora en la página,
esta parte que está en verde, que estamos de nuestra página HTML, donde comienza HTML hasta donde acaba sus comillitas, tendríamos que modificar con un nuevo proyecto, ¿no es cierto? Y si ese nuevo proyecto me exige que incremente tal vez algún párrafo más de scripts, o del que aumenta el script, tendría que incrementar eso primero y cambiar esta página. El secreto para modificar y que se vea mucho más distinguible en nuestra página es cambiar la página HTML, aunque evidentemente hay que tener mayor conocimiento en esto. Para mí la mejor forma es, en este momento que ya tenemos inteligencia artificial, tratar de modificar con la IA esta parte del código para que nos salga algo mucho más moderno, más atractivo a la vista, ¿no? Sin embargo, toda esta parte que es justamente lo que nosotros tenemos que hacer, que es la configuración del SP32, se queda tal cual, ¿no? Hasta aquí, hasta donde está el sensor de lugar, no tendríamos que tocar absolutamente nada. Lo único que se modificaría aquí sería el número de puertos, si es que nos está manejando el puerto 14, las contraseñas prácticamente, y podemos modificar toda la página HTML si es que nosotros deseamos que esto se vea de otra manera. Entonces procedamos con la conexión. Bien, ejecutamos el programa, o como yo le digo, le damos play, y como ustedes ven, empieza con entrada del Wi-Fi y me asigna la dirección IP en el servidor web que hemos programado. Copio esta dirección y la voy a copiar a un navegador. De acuerdo, hago control C y la voy a grabar a un navegador. Entonces lo que ahora hago es pegar justamente en el navegador, ¿no? En el navegador de mi preferencia, conectar a la misma red Wi-Fi y aprieto. Como ven, empieza a ver el HTML y miren cómo se está refrescando cada 4 segundos, va a ir refrescando con el monitoreo del sensor de HT. O sea que en este caso estoy con una temperatura de 6 grados y una humedad de 48. Voy a empezar a calentar el sensor, ¿no? Lo voy a empezar a calentar la temperatura del sensor, y también evidentemente la humedad también va a subir. Entonces cada vez que se refresque se está incrementando también al 92%. La temperatura no es tan logarítmica, es más lineal, ¿no es cierto? Pero como se está dando cuenta, está modificándose, ¿no es cierto? Entonces lo que está haciendo ahorita el navegador es mostrarme los datos de temperatura en tiempo real. Se está actualizando cada 4 segundos, ¿no? Miren, ya está incrementándose la temperatura. Entonces si nosotros vemos también acá, podemos analizar que esta temperatura se está escuchando aquí. Todavía no lo podemos ver aquí la temperatura, pero podríamos modificar para que también se vea en la consola, pero perdería justamente la dirección aquí, no la dirección que me asigna, ¿no? Pero en este caso ya está lecturando de manera totalmente en tiempo real, ¿no? Con esto estaríamos prácticamente este laboratorio terminando para ver cómo se monitorea. Lo que podemos hacer para un segundo laboratorio de desafío es hacer la modificación de nuestra página HTML para, por ejemplo, tener un sensor de tipo Gauge, ¿no? En el que podamos ver parámetros y poder visualizarlos con mayor claridad. Bien, para culminar, la tecnología IoT nos conecta con el mundo real. Cada sensor es una oportunidad para aprender, crear y transformar. Nos vemos muy pronto.